Diego Lazarte, poeta peruano que empezara a publicar allá por el año 2003, acaba de lanzar su más reciente poemario, Calaveras Retóricas, publicado por el sello La Estrada, en una muy bonita edición. Se trata de un libro que tiene a México como tema preponderante. Y justamente sobre este libro conversé con Diego hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial, pero también lo hacen en modo delivery. Y yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar en su local en San Isidro, en Camino Real, pero también lo pueden hacer a través de sus redes sociales como Facebook o Instagram. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con Diego Lazarte, aquí en Letra Capital. Hola Diego, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo y por permitirnos pues charlar sobre tu más reciente poemario, Calaveras Retóricas, publicado por La Estrada, en una muy bonita edición. Gracias, Carlos. Gracias a tus televidentes online. Ujú. Bueno, quería empezar por una curiosidad que a mí siempre me llama la atención, es decir, el origen o los orígenes de un libro, en este caso de un libro de poemas, ¿no? Entonces, si ese inicio o ese origen tiene que ver con una idea, digamos, preconcebida sobre qué cosa querías escribir y fuiste escribiendo los poemas en base a esa primera gran idea, o de repente fueron apareciendo los poemas y tú, llegado un momento, te diste cuenta de que tenían vínculos entre sí, que podían formar un conjunto orgánico. ¿Cómo fue el nacimiento de Calaveras Retóricas? Carlos, Digamos, siempre he armado, he tramado mis poemarios, mis libros con una estructura, ¿no? Pero siempre antes de eso hay una parte vital, que es fundamental. Pero luego de la parte vital, cómo digamos, todo el devenir, viene el momento de sentarse a escribir, ¿no? Y todo bajo la figura de un pretexto. Bueno, en mi primer libro fue un tratado de demonología, bueno, Clavícula de Salomón, el primer libro. El segundo, que fue, ¿cómo se llama? Manchas solares, fue el pretexto del test de Rocha, el test de las manchas de Rocha. El tercer libro fue Mares, perdón, el tercer libro fue Diario, uy, se te fue. El tercer libro fue el tema Diario de Navegación, las bitácoras de los navegantes. El cuarto libro ha sido Mares, los mares de la luna. Como también hay un libro similar de Jules Laforgue, en el que me inspiré, que se llama Imitación de nuestra luna. Y el quinto es Calaveras Retóricas, que está fraguado todo bajo el tema de las calaveras literarias, que son una especie de diatribas poéticas burlescas, ¿no? A los políticos, en este caso en este libro, a los propios críticos literarios, ¿no? Una especie de parodia, una especie de burla. El humor es importante en este libro de alguna manera, eso es lo que hace, digamos, distinto Calaveras Retóricas a mis otros libros, ¿no? Donde tenía un lenguaje un toque más solemne, los temas eran un poco más, digamos, los temas, la naturaleza, el mar, la luna, claro, desde mi manera muy particular también de ver las cosas. es verdad, el humor está muy presente, pero también, digamos, lo que está muy presente, que digamos de manera evidente, es México, digamos, ¿no? México tiene una presencia, digamos, preponderante en el libro, digamos, desde las referencias a las calaveras, eh, los narcocorridos, en fin, y otra serie de espacios, lugares, ¿no? Que están en el libro. Entonces, quería que me comentaras un poquito sobre eso, sobre la influencia de México en este poemario en particular. Claro, la influencia en México es fundamental en este libro. Es con motivo de una beca que gané. Fue la beca a la movilidad artística en el año 2011 del Centro Cultural España y Lima. Y esa beca me permitió, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, en realidad era la beca justo para comprar un ticket aéreo, irme a donde elegir un destino a través de una invitación de otros artistas allá o a través de un centro cultural allá. Y esto me permitía, pues, hacer una especie de itinerario poético y poder, digamos, visibilizar mi obra en otro país. El destino que elegí fue México, porque tenía mucha afinidad con otros artistas mexicanos
poetas y también artistas audiovisuales. Es por ahí que empezó esta historia el punto del destino fue México. Y, ¿cómo te digo? A ver, entonces, lo que yo había planteado para el Centro Cultural Español, 15 días para, digamos, 12 eventos literarios, los estiré como chicle a 3 meses. Entonces, en esa época yo recuerdo haber perdido la chamba, digamos, estaba harto un poco o hastiado un poco del ambiente literario en Lima, que era lo mismo de siempre, los recitales, o sea, todos quedaban digamos, en celebraciones a tus poemas, y era más de lo mismo. Ese ambiente, digamos, que bueno, fue perjudicial para mí y para muchos poetas en ese momento. Entonces, la mejor manera la que yo creí y aposté fue perderme en las calles vertiginosas de México y emprender mi viaje como el viaje de los detectives salvajes. De alguna manera yo también me fui a buscar a Cesaría Tinajero, al desierto de Sonora. Y no la encontré, no viajé en el Impala de Font, ¿cómo se llama? Tampoco conocí a las hermanas Font ni a Kim, pero llegué hasta Tijuana y estuve en varios festivales de literatura en varias partes de México, ¿no? Desde DF, Puebla, Aguascalientes, Solís de Potosí, Tijuana. Ujú. Ahora que mencionas esto del momento en la escena poética en Lima en esos años, pensaba que si bien es cierto México está muy presente en el libro, ¿no? Con lo que he mencionado y bueno, ahora con lo que tú cuentas, también a pesar de eso el Perú no deja de estar muy presente, ¿no? Las referencias justamente a la situación de esa época, al regresar o no regresar, incluso el ejercicio poético también, ¿no? Que es algo que corre por todo el libro, esas reflexiones sobre la escritura, sobre la poesía, también me parecen que están muy, muy presentes. Definitivamente sí. Yo antes le escuchaba a otros poetas decir que si en el Perú tú levantas una piedra, encuentras a 5 poetas o 10 poetas. En México tú levantas una piedra y encuentras 100 poetas. Es tan vasta digamos, la prolijidad, la prolijidad, la vastedad de los centros culturales, las becas, ¿no? Y eso hace que México, pues, sea mucho más fácil de alguna manera publicar, sacar revistas literarias, movilizar, visibilizar proyectos culturales, no solamente digamos, en la capital, sino en todo el país, ¿no? En el caso de Lima, de alguna manera, en el Perú, digamos, esa austeridad, ese poco apoyo, hace digamos que los poetas peruanos nos estemos peleando por esos temas. Acá en el Perú nos peleamos en vez de por la plata, nos peleamos más bien por el prestigio, que de alguna manera es saludable porque hace que los que sigan en el camino de la poesía, bueno, te digo porque desde el año 2000, cuando yo empecé con un boom literario, de grupos literarios, yo pertenecí a alguno de ellos, de toda esa gente que vemos en los recitales, que eran como que, imagínate, un recital en el auditorio del Aula Magda de la U de Lima, que fue el muestre más grande en el año 2002, 2003, éramos como, ponte, 200 personas, entre la gran mayoría poetas, llenando un auditorio. Mira, ya estamos en 2021 y de toda esa mancha que apareció en esos años, pues quedan contados con los dedos, ¿no? Digamos, de alguna manera por ahí parto, y como comentamos, ¿no? México y Perú son muy parecidos también, ¿no? Hay muchas rivalidades, hay muchas argollas, y en todos lados se cuecen habas. Entonces, es divertido un poco burlarme un poco también del tema digamos, de la actitud, digamos, digamos, la actitud, caricaturizar un poco también al poeta, ¿no? Digamos, el poeta también, de alguna manera el poeta no es un santo, ¿no? No es un Ujú. santo, no es un santo de la devoción de nadie. Un poeta siempre está visto a veces como un pícaro, como un pequeño, digamos, rufián de alguna manera, ¿no? ¿No? Y el poeta, digamos, tiende siempre digamos, a sobrevivir. Y es parte digamos, de la historia, ¿no? De la estética de este libro, ¿no? Y claro, el poeta del que hablo es un poeta, en esa historia digamos, digamos, no es una pose, pero sí, digamos, es como un vestido, como un look, digamos, hasta como un maquillaje glam que se pone que es medio poético para este libro, para Calaveras Retóricas, ¿no? Porque hay un poema que se llama Mordida en Sonora,
Y es una historia alucinante que emprendimos con un poeta, compañero peruano, Rafael García Oz, y él llegó a México, nos encontramos, nos empatamos con otro grupo de amigas mexicanas, y él terminó manejando hacia Acapulco, ¿no? Y terminamos en las puertas del infierno de Acapulco, ¿no? Tomando una B8. Y, y al final nunca llegamos. Fue toda una locura esa noche y terminamos en las puertas de Acapulco como en las puertas del infierno. Y eso me pareció, eso es una alucín, un vértigo que fue realmente nutritivo todos esos meses. Y de alguna manera ahora ya a mis 37 años, como que será un poco difícil perderme 3 meses de un momento a otro y vivir toda esa locura, ¿no? Que digamos que en ese momento fue vital para mí, ¿no? Es que creo yo, de verdad, esos viajes intensos de la juventud son fundamentales para un poeta, para un escritor, definitivamente, se los recomiendo. Ujú. Claro, te nutren, digamos, de experiencia vital, ¿no? Que luego es muy importante para poetizar. Eh, Claro, ahora que, primero, ujú, ujú. Ahora que mencionabas esto de, digamos, de la proximidad o las coincidencias entre Perú y México, incluso de estas pugnas entre autores, las argollas, ¿no? Pensaba un poco en la imagen que se tenía ya de Octavio Paz en ese sentido, ¿no? claro, ujú, De hecho, hay una famosa pelea o discordia entre Bolaño y Verástegui a partir de que Verástegui elogió en algún momento a Paz, cuando Paz era el enemigo, entre comillas, digo, ¿no? Por la fama de argollero. Entonces, pero me hacía pensar también en Verástegui, que aparece también en este libro, y hay un capítulo sobre bares, ¿no? Que también tiene que ver con la experiencia vital de la que hablas, ¿no? Y este espacio también muy particular, ¿no? De los bares, las este, cantinas, ¿no? Las cantinas. Ujú. cantinas, ¿no? Exactamente. Claro, y mira, pero justo hablando del tema de Verástegui que mencionas, con el tema de la bronca de los infrarrealistas contra los infras contra Octavio Paz. Yo hice un documental hace algunos años, bueno, que aún está en construcción porque pienso mejorarlo un poco más, homenaje a Verástegui, que se llama, bueno, este documental, en una de las entrevistas que le hice, bueno, durante un año antes de que él partiera de este mundo, le pregunté por el tema de Bolaño, porque en los Detectives Salvajes aparecen dos poetas, ¿no? Uno de ellos es, de alguna manera, no, no identificado como Verástegui, ¿no? En las que, bueno, en la que lo describe como un poeta, el poeta peruano que estaba en España y que vivía de picar a la gente, ¿no? Y esto fue curiosamente todo lo contrario que me dijo, y estaba muy ofendido Verástegui, ya que él en esa época, él vivió digamos, con el prestigio y el dinero de la beca Guggenheim, ¿no? Y fue al contrario, fue Bolaño que según él y Carmen Ollé, fue Bolaño el que iba a la casa de ellos en París, ¿no? Y se prestaba libros y estaba, digamos que absorbió un poco el halo poético y el momento de prestigio que tuvo Enrique en esa época, ¿no? Que yo creo que claro, que fue determinante, ¿no? Y ese choque, este encuentro, de alguna manera también fue importante digamos, en la poética también de Bolaño, porque te recuerdo que también hay un poema de Bolaño en el que aparece, que se llama El Sur, donde aparece Verástegui, ¿no? Aparece Quilca. Y esto es como justo volvemos al tema de los bares y cómo se llama eso de los dos espacios digamos, para conversar, ¿no? Que son importantes en este libro, ¿no? Muchos pueden hablar de historias de los bares del centro de Lima, igual en México. Por eso que en una parte del libro yo digo, por ejemplo, estás en las Cibeles y sales al centro de Lima. Hay calles muy parecidas al centro de Lima en el DF. Y claro, y hay una calle que parece Quilca, ¿no? Y igual está llena de cantinas y bares, ¿no? Hay mucha afinidad, ¿no? Y hay mucho, sobre todo, mucho respeto y mucho conocimiento de la poesía peruana. Eso es lo que me sorprendió bastante. Recuerdo un libro de César Moro y de Martín Adán, y yo no solamente leía mis poemas, sino en los recitales de poesía, ¿no? O en los festivales, yo leía un texto mío y un texto de Martín Adán, un texto mío, un texto de Moro,
o de repente alguna otra cosa más, algún otro poeta peruano que tuviera también en la mochila, o Westphalen. Y me sorprendía que al final ¿cómo se llama? El recital, alguna persona se me acercara y me decía, oye, esa es la casa de cartón. Y lo caso, ¿no? ¿No? Que hay una comunicación, y eso que estamos en los extremos. Y eso me parece genial, ¿no? Claro, claro, y eso que, digamos, viene desde incluso tiempo atrás, desde, tú mencionabas los infrarrealistas y su Ujú. vinculación con Hora Cero, por ejemplo, ¿no? En una época en la que no había correos electrónicos y no habían cartas, ¿no? Cartas. Claro, claro, todo era a través de barco, los viajes por Ujú. barco, todo un Y sin embargo, locurón. había esa conexión, ¿no? Sí, 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 justo, claro, digamos que los horaceros son los padres de los infras, de alguna otra manera. Me encontré con algunos profesores porque en algún momento tuve la suerte de que algunos amigos poetas, como Rodolfo Nostroza y el poeta José Ruiz Rosas, Ujú. digamos, me apadrinaron en este viaje, ¿no? Y fue la muerte porque ellos querían que de alguna manera yo viviera lo que ellos vivieron en la época que ellos viajaron por el mundo. Y me dieron, digamos, algunos contactos y nombres de personas a quienes yo debería definitivamente visitar, ¿no? Y a través de esas visitas y encuentros, ¿no? Pude, digamos, saber un poco más, ¿no? Sobre el movimiento de los infras, de alguna manera, ¿no? Ahorita no recuerdo el nombre de uno de los infras que conocí, pero tenía, bueno, pero igual ellos estaban todos encandilados con el tema, digamos, de los viajes astrales, el tema del desierto, el desierto de Sonora, digamos, los viajes con Peyote, ¿no? Y claro, claro, ellos a su edad, claro, lo mencionaban como una cosa anecdótica, ¿no? Pero siempre me sugerían, pues, que de alguna manera esa era como que digamos, el camino al desierto de Sonora y Gomorra que mencioné en algún momento en el libro, ¿no? Era, de alguna manera, un camino que debería haber hecho, pero ya no logré, digamos, sortear ese desierto. Ujú. Eh, una curiosidad, eh, un poco entre paréntesis, porque ahora que hablamos, mencionamos el grupo Hora Cero, bueno, en México los infrarrealistas, eh, esta idea de los grupos poéticos, ¿no? Que uno tiene la idea de que, o por lo menos la sensación, tú me corregirás, que estás un poco más al tanto como poeta de esto, es que a partir de quizás los ochentas, la idea no es que no hayan grupos, evidentemente en los 90 también hubo y en los 2000 también, pero que digamos que no tenía la presencia o quizás no había esa tendencia de los poetas a formar grupos como quizás lo había antes, ¿no? A pesar de que obviamente han habido grupos, creo que el más reciente del que he escuchado es el famoso Sub 25, creo que se llamaba así. Su Eh, 25, ajá, ese es su ¿Por 25. qué crees que aparece eso? Que no es único de la poesía, también lo vemos en el teatro, en fin, en otras artes donde la cosa ya cada vez más individual. Digamos que siempre al principio es mucho más fácil congregarse y andar en manada. Y de alguna manera las lecturas, digamos, las vivencias, los espacios, San Marcos, la vida de las universidades, es, digamos, que siempre el núcleo del formador de estos grupos, ¿no? Y no son solamente grupos digamos, de poetas de la Facultad de Literatura. Hay grupos de todos lados. Yo recuerdo que estuve en un grupo que eran casi todos bibliotecólogos. Curioso, yo era de Derecho en San Marcos. Habían grupos, me acuerdo, de gente de comunicación, ¿no? Y todos, bueno, no era como antes que todos, digamos, intentaran formar una estética grupal, ¿no? Pero sí, muchos lograron hacer sus manifiestos, ¿no? Dar su, digamos, su definición de poesía, ponerse parricida y atacar al grupo anterior. Es lo clásico, ¿no? De los grupos literarios. Digamos que en el grupo en el que yo estuve, digamos, el quien congregaba todas estas cosas era un poeta que ya ha desaparecido de la escena local, que es el poeta Raúl Solís. Ese poeta sacó un libro que se llama Conflicto Azul. Él recuerdo que, bueno, yo llegué después a este grupo de seis grupos, se formó en el año 2002, se llamó Club de la Serpiente. Ellos, bueno, de influencia definitivamente cortasariana. Raúl, digamos que en un momento de la historia
fue, digamos, que un gran consejero para todos, ya que yo por él aprendí a chapar libros de perdón, de Isaac Asimov. El tema de literatura fantástica fue a través de él, mi conocimiento, digamos. Recuerdo también que se pegaba con las lecturas de Rilke, ¿no? ¿Cómo se llama? Las elegías a Duino. Recuerdo mucho digamos, su vocación por el lado místico. Me presentó el poeta José Pancorbo. Digamos que esos grupos de alguna manera se vuelven una, como te dije, una manada, ¿no? ¿No? Y digamos, en estas manadas es más fácil a veces hermanarse y de alguna manera sacar las primeras plaquetas, los primeros, digamos las primeras balas de salva que uno va sacando para empezar, ya para uno ya enfrentarse en solitario con su primer libro. Pero digamos que muchos de estos grupos, como te dije, se disolvieron a mediados de la década del 2000 y todos arrancamos por nuestro lado, ¿no? A nuestras luchas individuales. Y este personaje que te comento desapareció de la literatura de un momento a otro y se ha vuelto, y reniega ahora de su pasado literario, ¿no? Ahora se ha vuelto un extremista católico y es muy curioso, ¿no? Todo, ojalá esperemos su retorno a las huestes de la literatura. Ok. Bueno, otra curiosidad que también tengo es respecto ya a la construcción misma del poema, digamos, ¿no? ¿Cómo será el proceso en sí en tu caso, ¿no? Si eres un poeta, digamos, de que privilegia de repente ese primer impulso espontáneo de la escritura, o más bien eres del otro extremo, que son los que más bien son fervorosos en la corrección, no tanto que al final casi no queda nada de esa primera versión, ¿no? O vas por un equilibrio. ¿Cómo es en tu caso la construcción del poema? Va por un equilibrio, ¿no? Como te comenté, siempre empiezo por el pretexto. En este caso era las carabelas literarias, que eran las loterías, los juegos de las cartas mexicanas, ¿no? Y eso empezó, digamos, era el tema, digamos, el título, la manera de organizar todo, el esqueleto del libro. De ahí ya empecé por, siempre con el tema, siempre los números son importantes para, digamos, para mis libros, porque son 4 partes de 7 poemas. Entonces, de ahí los textos fueron saliendo solos. Luego los fui agrupando, en los que yo sentía que iban a ser, ¿no? Bajo un tema, bajo un lema, ¿no? Digamos, se fueron ellos moviendo solos y integraron, pues, las partes que corresponden a, por ejemplo, la primera parte que es Narcocorridos, son textos que tienen que ver con, digamos, con ese viaje hacia Tijuana, ¿no? Va por ese lado. Después, los otros textos que tienen que ver con el tema de las mujeres, la presencia de la mujer y la muerte, ¿no? Son los que forman la segunda parte, que son loterías, ¿no? Después la otra parte que tiene que ver con el quehacer literario, ¿no? Sobre digamos, los pretextos de la creación, ¿no? El arte poética, son la tercera parte. Y la cuarta parte son los que se refieren al Perú y al cine, porque el cine es importante y, digamos, en este libro también, ¿no? Se menciona Cronenberg, ¿no? En este libro, ¿no? Y el tema de la violencia. Es así que yo digamos, de alguna manera, es mi manera yo de armar un texto, ¿no? Siempre partí de lo vital, pero luego como que solitos se van encaminando y van formando el libro, ¿no? En base a una estructura, a un esqueleto. Pero el tema de la corrección, este libro es del año, curiosamente, bueno, el viaje fue en el año 2011. El 2015 lo escribí. Ya lo he vivido, ya hubo un momento para sentarse y escribirlo. Pero no fue, bueno, ha tenido sus 6 años no, de espera. Y felizmente encontré la editorial adecuada, ¿no? Que ha sido La Estrada. Este libro ha tenido, digamos, un año de gestación. Si te das cuenta, tiene 4 ilustraciones en las que se calaverizan a personajes de la literatura peruana, ¿no? Y es como es una especie de formar como que ¿cómo se dice? Mi atrio de santos paganos, ¿no? De la poesía peruana, ¿no? Está Uren, está Verástegui, está Clorino Amato, y está, ¿cómo se llama? Vallejo. Claro. Un poco para ir terminando, ¿tienes ya pensado un proyecto a futuro? ¿O cómo será tu caso esto?
este tema? O te vas tomando el tiempo para que algo vaya tomando forma, ¿no? Antes de escribir. Sí, claro. Ahorita estoy corrigiendo bueno, un texto que es anterior a este, inclusive lo he reescrito varias veces. Le he puesto, ¿cómo se llama este librito? Le he puesto Pusangas, Pusangas y otros amarres poéticos. Así le he titulado. Pusangas y otros amarres poéticos, que también tiene un toque burlón, ¿no? Hablando un toque del tema de las argollas literarias, y también hablando un toque sobre la superstición, ¿no? Y mis viajes por el interior del país, ¿no? Hablo un poco también sobre, digamos, hay un juego que se llama la Jucha o el Guairo, que son los juegos de funerales, ¿no? De la Sierra Central, ¿no? O hablo también sobre el Día de Muertos en la Sierra, o las fiestas patronales, ¿no? Las octavas, la octava de San Jerónimo, o las fiestas costumbristas, digamos, todas esas digamos, idolatrías, ¿no? De que de alguna manera a mí me nutren y digamos, me han servido para construir este libro, ¿no? Ese es el libro de poesía que es lo que tengo planeado, y actualmente estoy pegado, realmente abocado a una primera novelía, que es mi primer intento, y creo que es un cambio total pasarme de la poesía a la narrativa, porque de verdad que ese es un esfuerzo de largo aliento. Hay que dedicarse, digamos, en cuerpo entero, ¿no? A sentarse y a darle. No es, claro, es un esfuerzo de meses, ¿no? Y estoy como que me falta la segunda mitad de la segunda parte, ya las últimas 50 páginas para concluirla. Y se va a llamar, bueno, momentáneamente se llama Buenos días, Dulcinea, ¿no? Que es una burla a un personaje que llega a mi casa a visitar a mi hermano y se termina quedando durante todo el verano. Y ya, entonces es una cosa así. Es un locurón que estoy aprendiendo de alguna manera, uno autodidactamente, a escribir, ¿no? Yo mismo me estoy, digamos, esforzando y buscando las maneras para construir a mis personajes. Esos son mis proyectos actuales. Ok, Gracias, Marco. estaremos atentos. Y una, ya del estribo, digamos, que tiene que ver con algo que dijiste sobre las supersticiones. Y se me ocurrió pensar en las posibles supersticiones que puede tener uno que escribe, ¿no? Por ejemplo, poesía, no sé, ¿tienes alguna superstición? Escribir primero una versión a mano. Sí, sí, escribo a mano, escribo en cuadernos, de la manera más cliché, ¿no? Como se puede pensar, ¿no? Pero una de las mejores supersticiones que recomiendo es no contar lo que estás escribiendo hasta que ya lo estás terminando, por lo menos, porque si no, olvídate, no sale el proyecto, se cuaja. Sí, es verdad, es una superstición que también sigo, también soy. Sí, sí, sí. Bien. Muy bien, muchas gracias, Diego. Ha sido un placer conversar contigo y estaremos Gracias, atentos a Marco. nuevas publicaciones. Gracias, un abrazo. Buenas tardes.